Bueno, entonces la ayudantía de hoy va a ser básicamente lo que han visto en estas semanas. Pero bueno, vamos a empezar con algunos errores que he visto cuando estoy calificando los controles de lectura. Y es sencillo, es rápido. Y además esto lo van a ir practicando en los ejercicios que se vienen en la ayudantía, así que no pasa nada. Bueno, entonces lo primero son estos cuatro errores que había, que son los que más se repetían en todos, ¿no? Y el primero era que al momento de reconocer el tipo de datos, si era string, si era entero, bueno, en el caso del string, es que no ponían las comillas. Por ejemplo, en esta pregunta, en la pregunta de aquí, se les pedía el estado civil y varios de ustedes pusieron casado, soltero, pero sin las comillas. Y eso es un problema. Cuando ustedes ponen este tipo de datos sin las comillas, no se reconoce como un texto. Ya no es un string, se lo reconoce como una variable. Y es por eso que no funciona, y por eso que se llama juntos. Así que es sencillo. Si cada vez que están hablando texto, ponen comillas. Y con eso se ahorran ese problema. Y después, el otro problema que era muy común era utilizar sí y no cuando estamos haciendo preguntas de booleano. Por ejemplo, en el control de lectura, cuando les preguntan si el estudiante era becado o no, tenían que responder con true o con false. En general, cualquier pregunta de sí o si no se responde con true y con false. Y el problema viene que más adelante ustedes no van a poder trabajar con sí y con no, porque el programa no lo va a reconocer. Necesitan trabajar con true y con false porque eso sí se puede reconocer, o sea, sí se puede utilizar. Bueno, el otro problema era con los nombres de variables. Eh, en Python ustedes no pueden poner espacios en las variables. Este espacio que queda aquí en color del pantalón, que era una pregunta que estaba en el control, este espacio en blanco, va a generar un error en el programa. No se puede poner ese espacio en blanco. Entonces, ahí la solución es sencilla, es siempre que se escriben variables, debe ser todo junto. Y tienen dos opciones, hacerlo con este guión bajo o simplemente hacerlo todo junto. Yo prefiero hacerlo con el guión bajo, es mucho más bonito. Y bueno, y por último, no se usa las hashtag, no se utilizaban el string correctamente con el upper, con el strip y con el is alpha, que son métodos que ayudan a utilizar, que ayuda a procesar los strings. Entonces, aquí la recomendación más bien sería simplemente practicarlo. Y por eso que estamos aquí, ¿no? Para practicarlo, así que no te preocupes. Entonces, para resolver estos inconvenientes, empezamos con ejercicios que, bueno, van a eso. Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver aquí, porque lo que vamos a hacer la ayudantía siempre va a ser resolver muchos ejercicios, porque en FP lo que más le va a servir es resolver ejercicios. Así que en el primer ejercicio que hay que resolverse está aquí. Para abordar un avión, un vuelo, lo que sea, se le pide el pasaporte vigente, el boleto comprado y que no haya restricciones de salud. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas que son, las preguntas son, ¿tiene pasaporte? Sí o no. ¿Tiene boleto? Sí o no. ¿Tiene restricciones de salud? Sí o no. Aquí, de inmediato, si ustedes se dan cuenta que las preguntas son de sí o de no, de ley, tienen que ser booleanos. Tienen que ser lo que está aquí arriba. True or false. Booleano siempre. Entonces de ley, aquí están viendo sí o no, sí o no, sí o no. Entonces ya saben que tienen que trabajar con booleanos. Entonces para hacer el programa, para hacer que funcione, necesitamos que las condiciones sean booleanos. No pueden ser textos. Porque si son textos, no van a funcionar. Entonces, y utilizamos el sí y el not como operaciones lógicas para poder obtener estos trues y estos false. Entonces, vamos a hacer el código, que aquí ya está hecho, pero ya está. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? Para saber si puede entrar en el avión, tiene que cumplirse estas tres condiciones. Pero estas tres tienen que ser verdaderas a su manera, ¿no? Entonces, bueno, primero, vamos a generar un caso hipotético cualquiera en el que el pasaporte de la persona, como ven, aquí estamos utilizando este guión bajo, porque sin el guión bajo, luego no se funciona. Si lo pongo ahorita con el espacio, no vale la variable. Debe ser con el guión bajo. Entonces, el pasaporte vigente, digamos que en este caso es true. O sea que sí tiene el pasaporte vigente.
y digamos que esta persona también tiene un boleto comprado. Tiene boleto comprado y que finalmente no tiene restricciones de salida. Ya, ahora sí, como pueden ver, estamos utilizando las variables correctas. Estamos utilizando el true y el false, que son los booleanos. Y la importancia es que nos va a permitir utilizarlo más adelante. Entonces, mira, para saber si puede o no puede abordar, evidentemente esta persona tiene que tener su pasaporte, su boleto y no debe tener problemas de salud. Así que poder abordar va a ser que el pasaporte vigente y el boleto comprado sean verdaderos, pero que no tenga restricciones de salud. Entonces, como pueden ver, ya se ha, ya se ha generado la primera variable de si puede o no puede abordar. Y esta es la que nos va a decir. Si utilizamos aquí el true y el false, vamos a poder hacer esta operación. Si no lo utilizamos, no va a funcionar. Entonces, ahorita lo que nos interesa es ver si es que el pasajero puede volar. Siempre utilicen el F-string, esta por aquí, es mucho más útil. Entonces, ¿puede o no abordar el avión? Bueno, ahí imprimimos. La variable puede abordar. Si corremos el programa, vemos que es false. Poder abordar. Así, es true, porque se cumplen estas condiciones. Ahora intentemos hacer todo el programa, pero en vez de escribir true, true, false, false, vamos a poner aquí el sí. Aquí vamos a poner también sí. Aquí vamos a poner no. Entonces reemplazamos aquí, ¿no? En vez de poner true, ponemos sí. En vez de true, ponemos sí. En vez de poner false, ponemos no. Si corremos el programa, ahora sale false. Anteriormente salía true, pero ahora sale false. Y es porque al cambiar esto por texto, por string, Python ya no lo reconoce como verdadero, como falso. Así que directamente pone que es falso. Y se cayó el programa, ya no funciona. Es por eso que siempre recuerden utilizar los tipos de datos correctos. En este caso, true, true y false. Y en mayúscula, por cierto, en mayúscula, que eso es un error que también. Pero bueno, esa es la primera parte. Ahora para el segundo ejercicio, que también sirve para atacar los problemas anteriormente, tenemos esto aquí. Tenemos una frase cualquiera. En este caso, programar en Python es divertido. Este salió en una lección del año pasado. Son cosas que pasan, cosas que salen. Entonces se nos pide desarrollar un programa que cumpla estos puntos. Imprimir la cantidad total de caracteres de la frase. La cantidad de caracteres. Se está pidiendo cuántas caracteres. Tengan en cuenta que este espacio en blanco también es un carácter. Esto es un carácter, un carácter, un carácter. No nos están pidiendo el índice, están pidiendo el carácter. O sea, cuántas letras, cuántos caracteres hay aquí. Contando desde 1, 2, 3, 4, 5, 6. No contando desde 0, sino desde 1. Porque estamos contando cantidad, no índice. Bueno, se nos pide la cantidad total de caracteres, extraer e imprimir la primera palabra usando sliding. Que sliding es los corchetes, ¿no? Entonces, extraer, imprimir la última palabra de la frase, sin importar la longitud. Y luego imprimir la frase en mayúsculas y también invertida. Esto, y por último, permitir al usuario ingresar un número y mostrar el carácter que está en ese índice. O sea, queremos que el usuario ingrese cualquier número y él pueda ver, ok, si ingreso el número 5, voy a ganar la R. El número 6, agarro el A. Eso es lo que queremos hacer en este código. Entonces, un ejemplo de cómo se vería sería más o menos así. La cantidad de caracteres de todo esto es 30, por ejemplo. La primera palabra es programar, la última palabra es divertido, la frase mayúscula es programar, así es como debería de verse. Entonces, hay que implementar este código de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues, ahorramos todo esto. Vamos a hacerlo de cero. Bueno, lo primero que nos pide es la cantidad de caracteres. Bueno, necesitamos relajar.
Esta es nuestra variable, la frase. Ya. Entonces nos pide la cantidad de caracteres. Entonces, vamos a ser ordenados. Recuerden que si ustedes ponen estos comentarios, por ejemplo, con el hashtag o el numeral, hashtag 1, lo primero que vamos a hacer es imprimir todos los caracteres. La cantidad de caracteres. Con este comentario aquí, ustedes ya están dando una idea de lo que hay que hacer y eso no solo le va a ayudar a ustedes a hacer el código, sino que al profesor y a mí nos va a decir que ustedes saben lo que están haciendo. Y estos son puntos. O sea, no les van a quitar puntos por no poner esto, pero sí es posible que les ayuden a no bajarles tantos puntos porque se muestra aquí que ustedes entienden lo que están haciendo. Esa es una buena práctica, es una recomendación. En sus códigos pongan siempre esas explicaciones que les va a ayudar a ustedes y a nosotros. Es lo mejor que pueden hacer. Y no les quita mucho tiempo. Esto, para el examen es muy bueno. Pero bueno, entonces lo primero que va a hacer es definir la cantidad de caracteres. Nosotros creamos una variable cualquiera como el número de caracteres y necesitamos la longitud. Entonces, para eso podemos utilizar la función len. La función len que nos dice la longitud o la cantidad de caracteres de cualquier string. En este caso, el string sería la frase. Y listo, si imprimimos esto rápidamente, nos da que tiene 32 caracteres. Entonces, listo, todo funciona correctamente. Okay. Esta es la primera parte. Ahora nos pide la, la primera palabra usando sliding. Ahí sí está complicado. Porque, ¿cómo sabemos nosotros qué palabras aquí, no? O sea, ¿cómo sabemos que la primera palabra es programar? Ahí está algo complicado, ¿no? Porque, a ver, ahorita puedo contar rápidamente que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 índices aquí. Pero si la palabra no fuese programar y fuese encebollado, ¿cómo sé cuánto mide? No, no lo puedo saber. Entonces, no podemos poner directamente el índice. Tenemos que hallar ese índice primero. ¿Y qué función nos ayuda a encontrar el índice? El find. El punto find. El método punto find nos va a ayudar esto. Aquí. Find. Con este vamos a poder encontrar índices de caracteres dentro de nuestro del string. Y en este caso, si se dan cuenta, el espacio vacío nos va a decir hasta dónde está la primera palabra. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Entonces, vamos, segunda parte. Extraer, imprimir la primera palabra usando sliding. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar el índice del final de la primera palabra, o que es lo mismo encontrar el primer espacio. O sea, encontrar en dónde acaba la primera palabra. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El índice del primer espacio lo vamos a encontrar así, con el método .find. Porque el find nos va a ayudar a encontrar el índice. El índice es lo que va a encontrar, el índice. ¿Y de qué carácter vamos a buscar? Del espacio. Del carácter espacio. Listo. Ya tenemos el índice del carácter espacio. Si ponemos print índice espacio, nos da aquí está, 9. 9 es el índice del primer espacio. Hacemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí está. Porque recuerda que empezamos en 0, así que será 0, 1, 2, 9. Aquí está el primero. Entonces, listo, ya tenemos ese índice. Y ahora sí, ya que tenemos el índice, podemos hacer un sliding. Vamos a hacer la primera palabra, va a ser igual a la frase desde el inicio hasta ese índice que acabamos de encontrar. Recuerden que los slidings funcionan así, ¿no? Tenemos una palabra y le hacemos aquí escribimos el inicio, 2 puntos, el final, 2 puntos y el paso. En este caso, el inicio, como no escribí nada, sería 0. Que lo puedo dejar así en blanco y es lo mismo, 0. El final va a ser hasta donde encontramos nosotros el espacio y el paso va a ser 1. Pero también podemos dejarlo en blanco y no pasa nada. Pues listo, esta es nuestra primera palabra. Si la imprimimos, está, programar. La primera palabra, listo. Ya está, y así es fácil, hicimos la segunda pregunta. ¿Para qué más nos piden?
Se nos pide extraer la última palabra sin importar su longitud. Y aquí está más interesante porque en la primera palabra, ok, era el primer espacio. Pero ahora, ¿cómo encuentro este espacio? Porque la función find me va a dar solo este. ¿Cómo encuentro el de aquí? Estamos más conectados. Hay otra cosa diferente. Y aquí se vienen, mm, pues, bueno, creo que no han visto listas, pero, ok, aquí se viene un poco de listas. Que en este caso, lo que habría que hacer es separar esto de aquí en lista. Bueno, esto creo que tuvieron que haber visto o esta semana pero hubo feriado. Bueno, igualmente, para resolverlo, para que se haga una idea de lo que hay que hacer en listas, aún así, no, creo que como no lo he visto, mejor no saltamos este problema, vamos directamente al 4. Entonces, bueno, vamos al 4, no nos complicamos. Ya, en las cuartas preguntas nos piden eh, la frase de mayúsculas e invertirla. Y otra vez regresamos al slicing. Al slicing y a un método que estaba aquí arriba. Un método que hay que practicar, que es el upper. Entonces, bueno, veamos. ¿Qué nos pide la 4? Mayúsculas y también invertirla. Entonces, invertir la frase y dejarla en mayúsculas. Entonces, ¿cómo podemos invertir una frase? Para invertirla, podemos usar lo que es el slicing. Porque, como les dije hace un rato, el slicing funciona así. Aquí se pone el inicio, aquí se pone el final y acá se pone el paso. Básicamente aquí pongo desde qué índice empiezo a encontrar palabras, desde qué índice, bueno, hasta qué índice termino de sacar caracteres y cómo me voy moviendo. Un paso uno a uno, o sea, avanzando un índice a la vez. También puedo avanzar dos índices a la vez y así sucesivamente. Pero también puedo avanzar de manera negativa, es decir, puedo ir en reversa. Y eso se hace con un paso negativo, con un paso menos uno. Entonces, listo, ya con eso podemos hacerlo. En este caso, la frase invertida sería la frase que teníamos desde el principio hasta el final, pero tomándola al revés, tomando las palabras desde el menos uno hasta antes. Ya, ahí tenemos invertida nuestra frase. Eso si la imprimimos rápidamente, frase invertida, vemos que se ha invertido, porque dice programar en Python es divertido, está invertido. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que podemos usar el slicing para varias cosas. Primero lo podemos utilizar para escoger palabras dentro de una frase, y en este caso fue agarrando el principio y luego avanzando hasta el final, ¿sí? Agarrando el principio y avanzando hasta el final, pero también podemos usar el slicing para agarrar el principio, el final y leerlo al revés. Con el menos uno se lo lee al revés. Y es por eso que nos queda esto de aquí. Programar en Python nos queda al revés. Porque aquí está escrito al revés y aquí está escrito normal. Entonces ya con eso invertimos la frase. Recuerden, con esto se invierte la frase. Bueno, ahora hay que hacer que la frase esté en mayúsculas. Entonces, la frase en mayúsculas se lo hace con un método. En este caso es el método de upper. Recuerden que tenemos varios métodos. En general, los tres más comunes son estos. El upper, que es para hacer todo mayúsculas. El strip, que es para quitar espacios en blanco a los costados, o sea, al principio y al final. Y el if alpha, que eh, es para poder determinar si un string está hecho solo de letras o si contiene números. Eso también está en el campo de lectura. Entonces, regresando acá, queremos hacer nuestra frase en mayúsculas. Para eso lo que tenemos que hacer es coger la frase y aplicar el método, que en este caso sería upper.
Y listo. Si imprimo ahora esta nueva variable, frase mayúsculas, me va a dar la frase en mayúsculas. Y esto es por el método operand. Pero vamos a ver que hay métodos más interesantes. Por ejemplo, vamos a mostrar uno que estaba aquí arriba. ¿Qué tal si utilizo ahora el isAlpha? El isAlpha lo que hacía era mostrarme si esta frase tenía solo letras. Entonces vamos a ver si es verdad que solo tiene letras. IsAlpha, false. ¿Y por qué dice que es false? Porque si vamos a la frase, tenemos espacios. No solo está hecho de letras. Es por eso que nos dice que es false. Entonces, este tipo de métodos son interesantes porque vieron que el método anterior, el método de Upper, lo que hace es devolverme otra palabra, bueno, otra frase en mayúsculas. Pero el método isAlpha me devolvió un booleano, me devolvió un true y un false. En este caso, false. Es importante repasar esos métodos y saber qué hace cada uno. También está el método strip, que salió en el control de lectura. El método strip lo que hace es agarrar los espacios al inicio, los espacios que están aquí, al inicio, y los espacios del final, y los borran. Borran estos espacios. Mira, aquí acabo de agregar un montón de espacios, y los voy a borrar. Los voy a poner aquí arriba, la frase original, ya está. La frase original es esta, con un montón de espacios. ¿Ven estos espacios? Y ahora la nueva frase, con el strip, ya no tiene los espacios. Eso es lo que hace el strip. Si se dan cuenta, además, los espacios de adentro siguen intactos, no se borraron. Y es porque el strip solo borra lo que está a la derecha y a la izquierda. Lo de adentro no. Pero eso es lo que hacen esas tres funciones. Pero quedamos con esto. A ver, ya. Esa es la cuarta, el cuarto literal. Y el último literal creo que era el 5, que decía que el usuario ingrese un número y que muestre el carácter que está en ese índice. Entonces, lo que queremos hacer es que el usuario ingrese un número y imprimir, ¿no? Imprimir el carácter con ese índice. Básicamente, yo voy aquí a regresar un número cualquiera, no sé, el número 20, y esto me va a tener que regresar el índice 20 bueno, el carácter en la posición 20 de la frase. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo hacemos eso? Primero, si el usuario debe de ingresar el número, entonces estamos hablando de un input. Aquí va a haber un input. Y necesitamos asignarlo eso a una variable. Entonces vamos a agregar una variable que vamos a decir el número de usuario. O sea, input. Listo. Ahora, en el input tenemos que agregar un texto, ¿no? Usen siempre el fstring. Bueno, un texto. Y en este caso lo que nos pide es ingresar un número. Así que vamos a poner la misma instrucción. Ingrese un número. Ya está. Listo. Entonces, si ahora ya corro esto, me va a pedir aquí que ingrese un número. Le va a poner ahí un cualquier número. Listo. Ya funciona esta parte. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora necesitamos que ese número, necesitamos indexar la frase en ese número. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué pasa con esta variable? Nosotros conocemos hasta ahora que existen tres tipos de datos normales, ¿no? Tenemos los strings, que básicamente son texto. Tenemos los enteros, o los integers, que son números enteros. Y tenemos los booleanos, que son lógicos, son de verdadero y falso. El input, la función input, siempre, vamos a escribirlo aquí, la función input siempre genera un string. Entonces, si aquí yo pongo 47, la variable usuario va a tener un string, va a tener un texto, aún así haya sido un número. Porque claro,
la función, la variable puede tener dos cosas. Puede tener o 40 entre comillas o 40 sin comillas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que esto de aquí arriba es un texto, es un string, mientras que esto acá abajo es un entero, es un número. Y si yo hago 40 por 10, eso es 400. Pero si hago 40 entre comillas por 10, eso no es un número, es como multiplicar el abecedario por un número. Obviamente no me va a dar un número. Entonces, es muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy que importante entender que el input genera un string, genera un texto. Me va a dar este 40. Ahora, este 40 necesito llevarlo de texto a un entero. Y para eso tenemos la función integer, la función entero, que es este de aquí. Entero, y dentro le meto el número. Y listo, eso es todo, es facilísimo. Eso es todo lo que hay que hacer para quitarle las comillas a este de aquí. Entonces, vamos a aplicarlo. Y aquí vamos a poner texto, número del usuario, porque es un texto. Por ahora no es un número. Entonces, ahora quiero el número del usuario. O sea, ya quiero quitarle esas comillas. ¿Cómo lo hago? El integer, la función, y aquí al texto del número de usuario. Y listo, ya está. Ya tenemos el índice que ingresó el usuario. Y ahora lo que nos queda por hacer es indexar la frase de aquí. Hay que indexarla en este número de acá. Entonces, hagamos eso. Imprimir la frase, el carácter en la posición ingresada, para la posición del usuario. Y recuerden que cuando estamos utilizando fstring, o sea, el f, es una manera de imprimir, ¿no? Porque vamos a hacer también impresión de dos formas. Podemos imprimirlo de esta forma y también podríamos imprimirlo así. Como aquí, carácter en la posición num usuario. Son dos formas de imprimir exactamente lo mismo. Cuando lo hago de esta manera, pongo entre comillas todo el texto y separado con una coma la variable. Y sin comillas, obviamente. En cambio, de la forma de aquí arriba, pongo la F primero y luego solo las comillas. Comilla al principio y comilla al final. Y escribo todo el texto que yo quiera, pero cada vez que vaya a escribir una variable, en este caso, esta variable aquí, digamos que es 40. O sea, yo estoy escribiendo el número 40, pero con la variable. Tengo que hacerlo entre corchetes. Entre llaves, perdón. Estas dos llaves aquí. Pongo esas dos llaves y ya puedo escribir sin problema mi variable. Es exactamente lo mismo. Creo que en clase también ven otro método que sería así, con el porcentaje, con este porcentaje. Pero la verdad que esto es muy difícil, es muy largo, es muy difícil. Creo que este método le gusta al profesor Ramírez. Bueno, al menos que yo recuerde. Pero a mí se me hace muy difícil. Yo les recomiendo utilizar este de aquí, el F-string, así se llama. F-string. Siempre escriben así. Print, ponen la F, las comillas, y aquí ponen el texto que quieren. Y luego entre corchetes, la variable. Y listo. Entonces, en esta ayudantía vamos a utilizar el F-string, porque es el mejor, es el que más le va a servir. El aquí también es más o menos útil, pero el del porcentaje la verdad que es muy difícil, no lo uso. Técnicamente no lo uso. Entonces, listo. Ya, en resumen lo que tenemos en este problema es que queremos que el usuario ingrese un número, utilizar ese número para indexar en la frase y imprimir eso, ¿no? Entonces, aquí está nuestro número en texto, lo pasamos a entero, y ahora sí, el carácter en la posición del número es dos puntos, y ponemos ahora la frase, y hacemos una indexación. ¿La indexación en dónde? En el número del usuario. Y listo, ya está el programa. ¿Cómo hacemos ahora esto? Aquí nos pide el número, vamos a poner el número cualquiera 5, y listo. El carácter
En la posición 5, en la posición 5, recuerden que esta es la variable. Esta es la variable que se imprime. Y en este caso, la variable, ¿cuál es? 5. 5. 5. ¿Por qué 5? Porque yo le puse 5 acá arriba. 5. Es igual a, es igual a esta otra variable. Y esta variable es la frase indexada en el número 5. Aquí tenemos la frase indexada en el número 5. Si vamos a la frase, tenemos 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. El A. Y vamos acá, el A. Bellísimo. Ya tenemos este ejercicio resuelto. En resumen, lo que había que hacer en este caso, para este ejercicio eran cosas sencillas. Teníamos que primero encontrar la longitud de la frase con la función len, que nos devuelve un número con la longitud de la frase. Después teníamos que encontrar el espacio, que es este de aquí, para así encontrar el índice del espacio, y con eso hallar la primera palabra, usando sliding. Después utilizamos este sliding, donde ponemos aquí el inicio, en este caso es 0, pero como es 0, lo dejamos en blanco. El final, que en este caso es el final de la palabra, así que lo dejamos en blanco, y el paso. Como queremos que el paso sea negativo, perdón, que el paso sea invertido, le ponemos menos 1. Y eso nos va a devolver la frase invertida, que está, bueno, vamos a imprimir. Vamos a imprimir. Frase invertida. Ahí está, la frase invertida. Y listo, ya con eso resolvemos esta ejercicio. Vamos con el siguiente. Ahora, en este ejercicio son más interesantes, porque ahora estamos viendo un poquito más de texto. Entonces, bueno, se nos dice esto. Se solicita al usuario que ingrese una dirección de correo electrónico, cualquiera de correo electrónico, y eh, tenemos que extraer eh, todo lo que va antes del arroba y el dominio. O sea, básicamente el usuario y el dominio. Y luego presentar el usuario en mayúsculas. Por ejemplo, si metemos maría.lópez, mi universidad.edu, deberíamos de encontrar el usuario, que es maría.lópez en mayúscula, y el dominio, que sería mi universidad. ¿Y cómo hacemos esto? Con este código. Así que lo borramos. Vamos. Primero, ¿qué nos pide? Hay que escribir comentarios. Siempre los comentarios van a ayudar. Entonces, ¿qué nos pide? Solicitar la dirección del correo. Entonces, el usuario debe ingresar el correo. Y si el usuario ingresa el correo, ¿qué tenemos que agregar? Un input. La dirección del correo va a ser un input, porque el usuario va a ingresar el correo. Ahora, ¿qué debemos pedirle? Pues la instrucción. Ingrese el correo. Ya está. Ah, está el correo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que extraer el usuario, todo lo que está antes de la arroba. Entonces vamos a ver. Extraer el usuario. Antes del arroba. Pero esto es con listas. Pero esto con listas que me olvidé que ustedes no han visto listas. Bueno, entonces dejémoslo para cuando hayan visto listas. Vamos a considerar acá que es sin listas. A ver. Ok, ya, este es más interesante. Y no usa listas. A ver. Entonces, el aquí en cambio dice que el usuario debe ingresar una palabra. Y debe determinar si dicha palabra se lee igual de ingresar. O sea, si la palabra es un palíndromo, eso es básicamente lo que nos están pidiendo. Si es un palíndromo. Por ejemplo, la palabra radar, que está aquí, si se dan cuenta, es radar de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda, R-A-D-A-R, radar, se ve igual. Eso es un palíndromo. Entonces, básicamente lo que está pidiendo es invertir la palabra y verificar si es igual a la palabra original. Ya, y eso es todo. ¿Qué quieren que lo hagamos con un true o con un false? Ya. Entonces, sigamos los pasos uno por uno. Aquí está el código, así que vamos a ver. A ver qué nos dice. Primero, solicitar al usuario una palabra cualquiera. O sea, necesitamos que el usuario nos dé una palabra cualquiera. Esa es la primera instrucción. Listo. Si queremos pedirle algo al usuario, tenemos que utilizar un input.
input. Listo. Ingrese la palabra cualquiera. ¿Ya está? Ya tenemos la palabra cualquiera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si dicha palabra se lee igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Ahora aquí hay un problema, que si se dan cuenta, yo puedo haber ingresado esta palabra, ¿no? Digamos, palabra igual a radar. Pero si ahora yo invierto esta palabra, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar radar, con la R mayúscula. Bien. Si yo lo invierto, me va a quedar esta R mayúscula aquí al final. ¿Y cuál es el problema? Que estas dos palabras obviamente no son iguales, porque esta es minúscula y esta es mayúscula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que esta palabra de aquí sea o todo mayúscula o todo minúscula. Que esta palabra acá sea todo minúscula. Entonces, por ejemplo, tengo radar mayúscula. Y ahora sí van a ser exactamente iguales. Pero si esta es minúscula y esta es mayúscula, sí, si están invertidos, no van a ser iguales. Tengo que hacer que ambas sean iguales en mayúsculas e iguales en minúsculas. Entonces, a esta palabra que me va a ingresar el usuario, tengo que agregarle un método. Tengo que hacerlo todo mayúscula. Si hago todo mayúscula, listo. Va a funcionar perfectamente. O digamos que no quiero que sea todo mayúscula, digamos que quiero que sea todo minúscula. Y esa no hay problema con cualquiera. Todo minúscula, igual funciona. Entonces ya, tenemos nuestra palabra cualquiera en minúsculas. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el inverso de esta palabra. O sea, darle vuelta. Y como vimos antes, el inverso se utiliza como un slicing. De esta forma, ¿no? Esta palabra cualquiera, tenemos que, bueno, tenemos que invertirla. Palabra invertida. ¿Cómo la invertimos? Con un slice. ¿Se recuerda que si nosotros tenemos una palabra y le ponemos un slice, tenemos tres opciones: el inicio, el fin y el paso? En este caso queremos toda la palabra, así que va a ser desde cero hasta el final. O sea, solo ponemos los dos puntos. ¿Listo? Y el paso, queremos que la recorra al revés, -1. Queremos que vaya desde el final hasta el principio, al revés, para que le dé la vuelta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A la palabra cualquiera le ponemos esto de aquí. Cada red, cada red, toda la palabra y que la recorra al revés. Ya está. Y ese va a ser nuestra palabra invertida. Ya. Vamos a poner aquí comentario. Invertir la palabra. Ya, ahora tenemos la palabra invertida y la palabra original, así que lo único que nos queda por hacer es verificar si la palabra invertida es igual a la palabra original. ¿Y cómo hacemos esto? Sí. Verificar. Es igual invertido sea al original. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que ver si la... Bueno, vamos a escribir aquí un nombre cualquiera, ¿no? Eh, es palindro... ¿Cómo se llama? Palindroma. Esto va a ser true o false. O sea, va a ser si es o no es. Va a ser si es o no es. ¿Cómo hacemos con un condicional? Un condicional de igual. Entonces, ¿qué debe de ser igual? La palabra invertida deberá de ser igual a la palabra que ingresó. O sea, la palabra invertida tiene que ser igual a la palabra que ingresó el usuario. Palabra cualquiera. Y si es que esto es verdad, esto me va a regresar un true. En cambio, si no es verdad, me va a regresar un false. Y listo, ya podré saber si funciona el programa. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es imprimir la decisión si eso no es. Le pongo la palabra ingresada es palíndromo.
pongo espacio. Bueno, parece ser que se murió la página. Pero ya listo. Entonces, lo que va a pasar ahora es que va a decidir si es que es o no es polímero según esta condición inicial. Y ya, así se resuelve en este caso lo que nos imprimiría en pantalla sería esto. La palabra ingresada es polímero. True o false. Depende de lo que salga. Depende de la palabra que ingrese. Ya, entonces ahora sí podemos avanzar al siguiente ejercicio que es gigante. Este ejercicio sí es potente. Estos son ejercicios de examen. Y son con cosas que hemos visto, porque obviamente en el examen del primer parcial salen cosas sencillas también. Está en grande, pero se puede resolver. Y de hecho aquí está ingresada, aquí está apuntado, ¿no? Las funciones que vamos a utilizar, como el start with, el replace, count, punto find, que ya usamos, el punto lower. Y listo. Vamos a leer este problema. Y estos son los problemas que hay que leer poco a poco una vez. Después tenemos que ir viendo paso a paso lo que hay que hacer. Y siempre te van a decir los pasos que hay que hacer. Eso no hay que preocuparse. Siempre te van a decir cómo hacerlo. Así que no se preocupen por eso. Entonces vamos. El ejercicio 3. Nos dice, el Laboratorio Nacional de Biología bla, 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 ha desarrollado un programa para realizar el procesamiento de una secuencia de ADN. Bueno, entonces, tenemos una secuencia de ADN que básicamente se ve así. Un montón de letras, son un montón de letras, no aleatorias, pero que parecen ser letras aleatorias. Entonces, eso es lo que nos entrega, un montón de letras aleatorias. Ahora, queremos eliminar los espacios en blanco que existen en estas letras. Queremos que no estén separadas. Escribir aquí una letra. Bueno, esa es la reducción, así que ya. Tenemos esta secuencia de letras, que es ADN. Y queremos escribir, queremos eliminar estos espacios primero. Eso es lo primero que queremos hacer, eliminar los espacios. Que es lo que nos pide aquí, eliminar los espacios. Después, queremos ver si es que la secuencia, o sea, que tenemos una secuencia de 3, ¿no? 3, 3, 3, 3. Queremos ver si la primera es ATG. O sea, en este caso es ATG, sí lo es. Queremos confirmarlo, queremos que el código lo vea. ATG. Después queremos ver cuántas veces aparece CCT. Vamos aquí. O sea, CCT una vez, CCT dos veces. Queremos contar. Después, el índice en donde aparece el ATT. Si vamos aquí, está el ATT, aquí está. ¿Dónde aparece el ATT? En esta cadena de caracteres. Después nos dice convertir toda la secuencia a minúsculas y reemplazar la letra T por la letra U. O sea, esta T de aquí, todas estas repasarlas por una U. Y finalmente imprimir cómo quedaría todo resuelto. Y ya está. Entonces vamos paso a paso. Eliminar los espacios en blanco de la cadena. Vamos a escribirlo. Esta es nuestra cadena base. Primero, eliminar los espacios en la cadena. Eh, sin espacios. Entonces, nuestra cadena sin espacios la vamos a encontrar utilizando las recomendaciones que tenemos. Aquí nos dicen que podemos utilizar la función replace para coger todos los espacios y volverlos nada, o sea, volverlos nulos. Esa es una cosa que podemos hacer con replace. La función replace lo que hace en general es agarrar cualquier carácter y transformarlo por otro. Incluso podemos agarrar un carácter y, bueno, en este caso sería el carácter espacio en blanco, que es el carácter espacio en blanco, y transformarlo en un carácter sin espacio. Si se dan cuenta, aquí no hay nada. Está vacío, aquí solo es comillas, comillas. En cambio, aquí es espacio. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Utilizar el replace para eliminar el espacio. Puede ser que alguna persona piense que podría ser algo así, porque el strip borra espacios. Pero el problema es que el strip borra los espacios
al principio y al final. O sea, si esto de aquí, estos espacios borran. Este de aquí y este de acá. Los espacios que están adentro no los puede borrar. Así que esta función no nos sirve. Tenemos que utilizar el replace. Y listo. Con esto decimos la primera parte. Eliminar los espacios. Vamos a imprimir eso. Imprimir sin espacio. Está como que lento. Vamos en... Entonces, ya. Entonces, aquí está. Imprimimos. Ya está. Tenemos la misma cadena, pero sin los espacios. Todos los espacios que están aquí en el centro se han ido. Aquí está, todo junto. Listo. Ya. Ahora, ¿qué es la segunda cosa que nos piden? Comprobar si inicia con ATG. Vamos aquí. ¿Cómo podemos utilizar? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues recordemos que nosotros tenemos un método para eso. Tenemos el método punto start with. Este método nos ayuda a definir, a encontrar si las cadenas empiezan con una secuencia específica de caracteres. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, la palabra hola, la palabra programación, lo que sea, cualquier problema. Si aquí iniciase con programación, me va a decir verdadero. El punto es que aquí me va a poner el argumento de la palabra que quiero buscar en esta cosa. Y esa palabra, por supuesto, tiene que estar al inicio. Yo, por ejemplo, pongo aquí programación, no lo va a encontrar, porque es con el inicio, solo es el inicio, es aquí, al principio. Entonces, queremos encontrar si aparece la palabra ATG. Entonces, inicia con el ATG. ATG. Obviamente, este método hay que aplicárselo a la cadena. Vamos a hacer una variable. Variable de empieza ATG. Bueno, entonces podemos aplicársela a cualquiera, la de acá arriba o la de acá abajo. Hoy usamos la de abajo porque ya está escrito, ¿no? Entonces, la sin espacios, usamos el ATG. Ahí. Ahora, si estamos comprobando si la cadena original, bueno, la cadena sin espacios, empieza con ATG. Entonces vamos a comprobar eso, vamos a imprimir. Vemos que ahí está. Empieza con ATG, true, porque obviamente aquí está ATG. Entonces aquí ponemos, no sé, FP, y corremos el código, ahora sale falso, porque ya no está ATG, ahora está FP. Y si en cambio aquí cambiamos, empieza con helado. Entonces, helado. Y aquí escribo primerito helado. Ahora me sale que true, porque obviamente está escrito aquí helado. Entonces vamos a regresar a la ATG y ahora sale false. El punto es que aquí nos va a ayudar a encontrar cualquier, cualquier texto dentro de esta cadena. Si aquí está ATG, nos va a decir, ¿está o no está ATG aquí? Ya, con eso ya podemos continuar. Entonces vamos a la tercera. Nos pide contar las veces que aparece el patrón CST. Y aquí es con otra función completamente diferente, que sería el punto count. El punto count lo que hace es súper sencillo, contar cuántas veces aparece una secuencia de texto. Aquí le vamos a poner el texto, ¿no? Vamos a ponerle ATG, o CST, o UTG, lo que sea. Cualquier texto que queramos lo va a contar. Entonces, en este caso lo que queremos es contar el ATG, ¿no? Perdón, el CST. A ver, ¿qué aparece? Entonces vamos. Eh, número de apariciones, va a ser entonces la cadena que teníamos antes, y contamos cuántas veces aparece el CTT. No, el CT, CST.
Ya se lo podemos imprimir para ver qué pasa. Aparece, ahí, aparece 3 veces. Vamos aquí, vemos una, una y dos. ¿Por qué tres? CST. Ah, ok. Porque aquí aparece otra vez. Aquí está. CTT. Ah, perdón. CST. Pero que aquí como no está con los espacios, no. No sé. Aquí está una, dos y tres. Aquí están 3 veces. Ya bueno, la cuarta pregunta, ¿qué dice? Ah, dice indicar el índice donde se encuentra por primera vez el ATT. Entonces, tenemos que encontrar dónde está ATT y encontrar el índice en donde sale ATT. Y esto es súper sencillo, porque hay una función que hace eso y es la misma que usamos arriba. Es la función del find. Nosotros con la función find ya podemos determinar la primera aparición de... Podemos encontrar la primera aparición de cualquier texto. Ya pues, la pregunta 4. A ver. Ya. Vemos que tenemos la función find. Y aquí ponemos un texto cualquiera. Entonces lo que hace es encontrar la primera aparición del texto que estamos buscando. Y ya está. Eso es lo que hace find. Así que vamos a aplicarlo. En este caso es el índice de del ATT, que es lo que nos pide aquí el 4. Va a ser igual a nuestra función sin espacios, o sea, nuestra cadena sin espacios, no, con el punto find. Y estamos buscando el ATT. Y está. Ya podemos imprimir ese índice. Está en el 12. Entonces, si vamos aquí, tenemos los espacios para poder ver. Vamos al 12. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está. ATT. Ahí está ATT en el 12º índice. Pues listo, para eso sirve la función find. Y ahora, por último, no, tres más. Quieren convertir toda la secuencia en minúsculas. Entonces vamos a la quinta pregunta. Por suerte tenemos una función que hace exactamente eso. Para un método. Entonces, aquí, si se dan cuenta, lo más importante en este ejercicio es conocer los métodos. Utilizamos el método find, que sabemos que el punto find haya la primera aparición del texto. Y me da el índice. En este caso, bueno, en el caso acá arriba, el método count, punto count, siguiendo el punto count, da las veces que aparece el texto. Este es count de contar y el find de encontrar. O sea, está bien. Aquí en cambio tenemos el método starts with. Este en cambio me da un booleano. True o false. Y responde a la pregunta, ¿no? La primera palabra es texto. Eso es lo que pregunta. La primera palabra es ATG, ¿sí o no? Y luego tenemos la función de, bueno, el método replace. Punto replace.
que tiene dos argumentos, ojito. Aquí tenemos texto en el string, en este caso el espacio. Y acá tenemos un texto nuevo. Lo que hace es agarrar el texto en el string y cambiarlo por el texto nuevo. En nuestro caso, lo que hizo es agarrar los espacios y transformarlos en espacios vacíos. O sea, este de aquí lo transformó en vacíos. Y ya, eso es lo que hacía básicamente cada una de estas. Y ahora sí, vamos a la quinta. Convertir toda la secuencia en minúsculas. Entonces, la secuencia en minúsculas va a ser igual a el sin espacios. Y ahora le aplicamos otro método, que es el punto lower. Una vez más, punto lower lo que hace es volver minúsculas todo el string. Ya está, eso es lo que hace el punto lower. Digamos que es el contrario al punto upper. Lo que hace lo opuesto. El upper lo hace mayúsculas, el lower lo hace minúsculas. Entonces, listo, eso es el punto lower. Entonces, básicamente lo que hicimos fue eso nomás. Entonces, así vamos a ver qué tal. Print, secuencia, en minúsculas. Y aquí está la secuencia de mayúsculas, que es como nos las dieron, y acá está en minúsculas, que es como la acabamos de transformar. Y listo. Ahora, ¿qué más pues, nos pide hacer? Ahora sí, el sexto. Nos pide un reemplazo. Tenemos que la letra T cambiarla por una letra U. Ya eso es lo único que nos piden hacer. Entonces, vamos a ver. Ok. Reemplazar la letra T por la letra U. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues súper sencillo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que, que existe una función para eso. Si regresamos a nuestras funciones que tenemos aquí, vemos que tenemos el replace. El replace, una vez más, que hacía era agarrar el texto en el string, o sea, un texto que está aquí adentro, y transformarlo en un texto nuevo, en un texto cualquiera. En este caso, lo que queremos es agarrar la letra T y transformarlo en una letra U. O sea, un texto viejo T en un nuevo texto U. Entonces, bueno, entonces tenemos nuestra cadena ahora con el reemplazo. ¿Qué va a hacer? Va a ser la secuencia minúscula, porque es la cadena que estábamos usando antes, ¿no? Pero ahora le voy a reemplazar con el replace la letra T por una letra U. Recuerden que aquí tenemos la letra en el string. O sea, la letra tiene que estar en el string. Si no está, pues va a caerse el programa. La letra en el string por una letra nueva, por un texto nuevo. Gracias. El T por una letra U. Ya, mira, aquí tenemos T, 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 T. Ni siquiera tenemos U. Entonces, todas las T las vamos a cambiar por una U. Y ya está. El print es. Ya. Ahora sí, analizamos esto. ¿Sí ven? Tenemos A, T, lo tenemos por un A, U. Un T, T, U, U. T, T, E. Cambiamos todas las letras por U. Y ya. Listo. Ya está. Ahora, ya tenemos nuestra cadena reemplazada, la tenemos en minúsculas, sin espacios. Nos queda el último, que es mostrarla todo eso. Entonces ya, lo único que queda hacer es hacerlo bonito, hacerlo entendible. 7. Imprimir los resultados. Y aprovechamos para hablar de los f-string también. Digo, por Dios, no usen los porcentajes. Es difícil. ¿No? Y si van a utilizar, utilicen las comas. Es así, ¿no? Vamos a hacerlo de dos formas en este caso. Vamos a hacer eh, la cadena resultante tras aplicar minúsculas, eliminar espacios y
hicimos también, y reemplazar la T por la U es ya. Y aquí, como dejamos de escribir texto, vamos a poner nuestra variable, y la variable va a ser la cadena reemplazo. Ahí la escribí mal, ¿verdad? Esto va a ser ahí, ahora sí. La cadena resultante, es A sobre bla, bla. Es una forma de hacer un print, pero también lo podemos hacer con un F string, que sería así. En vez de escribir solo esto, pongo antes una F, pongo comillas, y recién empiezo a escribir. La cadena resultante es, yo tengo que poner la cadena reemplazo, ¿no? Pero como estoy utilizando un F string, lo voy a hacer con un concheck, con una llave. Pongo estas llaves, cadena de reemplazo, y es exactamente el mismo resultado. Ah, pues, y listo, esos son los prim. Pueden hacer el prim de estas cosas que son medio raras, pero no lo hagan, es muy difícil. Entonces ya, listo, ahí está impresos los resultados. Y con eso se acaba ese ejercicio. Súper sencillo, la verdad. Pues, o sea, es largo, pero si se dan cuenta son cosas sencillas. O sea, lo único que hace falta conocer para resolver este ejercicio es el punto replace, el punto start with, el punto count, el punto find, el punto lower, etcétera, etcétera. O sea, los métodos, que son muy importantes. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio de acá. Déjame utilizar aquí rápido. Aquí rápido hacer. Ok, bueno, vamos con este ejercicio de acá. Ejercicio número 4, que es larguito también. El aquí está más largo, creo yo, pero el aquí no es tan difícil. Lo bueno es que este ejercicio es de random. Así que ahora entramos oficialmente en random. Eso estaba en el control de lectura anterior. Así que, no es nada nuevo. Vamos a repasar cómo es random. Y sobre todo las funciones que van a aprender en random. Aunque hay más. Está el sample, que por ejemplo aquí no está. Pero empezamos con estas. Hay más funciones. Entonces tenemos el random random, el random random, el random uniform, el random choice, shuffle, tenemos el sample, etcétera, etcétera, etcétera. El sample asumo que no han visto porque creo que aún no vemos listas, pero en todo caso creo que mejor veamos listas y tras ver las listas regresamos a este tema de random, porque van de la mano. Entonces, bueno, empezamos con las listas ahora. Bueno, en general, eh, por el lado de los strings, lo único que les podría recomendar es no se olviden de poner las comillas, no se olviden de utilizar estos métodos y aprendan a utilizar los slicing, que es esto, la indicación por slicing. Entonces, listo, ya. Con eso mueren los strings. Ahora podemos entrar a listas y con eso empezar a hacer los ejercicios random, que mande la mano. Vamos a regresar a ver si podemos hacer un random. Ok. Bueno, vamos viendo las partes que no requieren de listas y cuando necesitamos utilizar listas, empezamos a ver qué es una lista. Entonces, cerramos este. Tenemos este problema de aquí. Se nos da eh, estos datos aquí. Hay un parque temático, no sé, Disneyland, que tiene una cantidad de visitantes aleatoria, que es entre 200 y 500. Ahí ya vamos teniendo una idea de lo que hay que hacer. Es una cantidad que va entre 200 y 500. O sea que tenemos que generar un número cualquiera que esté dentro de ese rango. Y con eso, bueno, eso es lo que tenemos que realizar. Ahora, se nos dice que debemos estimar el precio promedio del boleto, que está entre 10 y 15 dólares.
Ojo importantísimo, que es 10.0 y 15.0. O sea que son flotantes, no son enteros. Entonces, de por sí ya podemos ir viendo que el random.randy tal vez no sea la solución. Ok, ahora, también nos pide hacer el ingreso total. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si ya tenemos un precio promedio y ya tenemos una cantidad de visitantes aleatoria, ¿no? Que está entre 200 y 500, ya podemos generar el ingreso, que va a ser cuánto le cobramos a cada uno. Es decir, va a ser 200, 500 por el precio que sea que hagamos, que hagamos nuestro primero. Ya está. Entonces, vamos a elegir después al azar una atracción destacada del día y finalmente vamos a mostrar el orden aleatorio de las atracciones que se van a abrir. Porque si tenemos varias atracciones, necesitamos generar un orden cualquiera. Eso creo que ya por el problema del software. Pero bueno. Y luego el último, generar un porcentaje de ocupación del parque. O sea, qué tan ocupadas van a estar las maquinitas. Entre 0 y 100. Y aquí viene algo aún más interesante. Porque, a ver, entre 0 y 100%, estamos hablando de porcentajes. No pueden ser números enteros. Bueno, sí pueden ser números enteros, pero un porcentaje es un valor que está entre 0 y 1. O sea, puede ser 0.10, que es 10%, 0.20, que es 20%. Y así ustedes se están dando cuenta que esto de aquí significa que queremos un número entre 0 y 1 y que sea decimal. Y eso está en el control de lectura. O sea, un número decimal entre 0 y 1. Entonces vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, y en general tiene que ser algo así, ¿no? Tienen la cantidad de visitantes, whatever, el precio random, un ingreso que se obtiene multiplicando ambos, una atracción aleatoria, las atracciones y qué tan lleno está el parque. Y ya, ahora sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí están las cosas que tenemos, ¿no? Que podemos usar a lo largo de esta sección, pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Primero, siempre comentar. Esto no va a ser verdad. Generar aleatoriamente la cantidad de visitantes que entran al parque. Como vimos, vamos a random. Y random es una librería, es un módulo. Como es un módulo, lo primero que hay que hacer antes de escribir, o sea, ustedes le dan la hoja y ven random, tienen que escribir de una de golpe, import random. Eso es lo primerito. Si no lo ponen al principio, no funciona el programa. Debe estar al principio. Ya está. Entonces, lo primero que hacer es importar el random. Generar una cantidad entre 200 y 500. Pues listo. Sabemos que podemos usar nuestra función random. Eh, vamos a así. Tenemos que nuestra función random, no, nuestro módulo random tiene una función para generar números enteros, desde un valor A hasta un valor B. En este caso sería random, randy, que esto genera números enteros, por eso está el enteros, enteros, porque a ver, obviamente no voy a tener 5,5 personas. O sea, no voy a partir a la persona a la mitad, o sea, tiene que ser o 5 o 6. Ya, pues por eso estamos trabajando con números enteros. Randy, enteros. Número entero, y esos números enteros van a ser entre 200 y 500. Esto me va a regresar un solo número. Va a generar un número, o sea, uno. No me va a generar 200, 500, 300, no, me va a generar uno solo. Eso es importante. Va a generar un solo número. Genera un solo número entre 200 y 500. Enter. Y esa es la primera parte. Y generamos aleatoriamente un número entre 200. Pues problemas del internet. Bueno, entonces,
estábamos en que genera un número aleatorio entre 200 y 500 y el número es entero. Porque Randit genera números enteros. Y ya. Entonces, sigamos con eso. Ya tenemos nuestro número entero. Ahora, la segunda cosa que nos pide es estimar el precio promedio entre 10 y 15. Y aquí va a pasar algo interesante. El precio obviamente va a estar en centavos, o sea, va a tener centavos. Así que ya no podemos utilizar random. Vamos a poner aquí. Como el precio tiene decimales, no se puede usar random, porque necesitamos números flotantes. Entonces, tenemos otra función de random para eso. Entonces, nuestro precio, la función de random que genera números decimales aleatorios es el uniform. Ese es el nombre de la función, uniform. En este caso, vamos a decir que el precio promedio va a ser un número aleatorio decimal, que va a ser de los 10 centavos hasta los 10 dólares a 15 dólares contando los centavos. Y ya, puedo poner genera un decimal aleatorio entre 10 y 15. Entonces, bueno, y más que decimal, la palabra correcta es un flotante. Recordemos que tenemos string, entero y flotante. Los flotantes son números decimales. ¿Ya está? Y ahora sí ya tenemos nuestro precio promedio. Lo importante aquí es utilizar el correcto, es uniform. Eh, sí, ya, con uniform está bien. Ya, ¿para qué más nos pide? Nos pide calcular el ingreso total. Sí. ¿Cómo calculo el ingreso? El ingreso siempre va a ser igual a eh, las ventas por el precio. Esa es una fórmula que siempre se utiliza. De hecho, en los exámenes son fórmulas que te aparecen ahí escritas para que tú como que te hagas una noción de lo que tienes que hacer. Entonces, en este caso, las ventas, ¿qué va a ser igual? Las ventas que tenemos van a ser todos los visitantes que hay, pues. Y el precio, ¿qué va a ser nuestro precio promedio? Entonces, ya está. El ingreso va a ser entonces el producto de las ventas por el precio. Entonces, nuestro grado de ingreso va a ser igual a las ventas por el precio promedio. Y listo. Hay que tener algo en cuenta. Aquí estoy multiplicando dos variables y no hay ningún problema con eso. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tenido, en vez de aquí un número, hubiese tenido un texto? En vez de 15 dólares, tengo 15 dólares, pero en texto. Pues en este caso ya no hubiese funcionado. Entonces, es importante tomar en cuenta que estas dos variables de aquí tienen que ser números. Si no son números, pues no va a funcionar. Entonces, precio prom está bien porque son números. Porque esto devuelve números. Y acá. Esto genera ingresos totales medio. Y es flotante. ¿Y por qué es flotante? Bueno, porque tenemos un precio promedio que es flotante. Como es flotante y esto es entero, me va a regresar un número flotante. Pero bueno, sí, tampoco es relevante. Y ya. Ya hemos hecho las primeras tres partes, ¿no? El ingreso total estimado, el precio y los visitantes. Y ahora vamos con, eh, bueno, el cuarto lo vamos a saltar por ahora. Vamos directamente, no, ok, vamos a quedarnos con el cuarto. Vamos a quedarnos con el cuarto. Entonces, nosotros tenemos una lista de atracciones, ¿no? Tenemos varias atracciones. Digamos que tenemos la atracciones, ¿no?
Digamos que tenemos la atracción en un texto. Sería el, no, el que acá en la, o sea, pam, ahí está. O tenemos todas estas atracciones, ¿no? Entonces, ahora nos pide encontrar, hallar una de estas atracciones al azar, la que sea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo encontrar de estas atracciones una al azar? Una idea sería utilizando el random. O sea, si utilizamos el random, podemos obtener un índice. Y ese índice al azar podríamos utilizarlo para encontrar cualquiera de estas posiciones. Y eso es una forma de hallar una atracción aleatoriamente. Es algo similar a lo que hicimos arriba. Porque arriba lo que hicimos fue encontrar un índice aleatorio y determinar la palabra que estaba en ese índice. Pero en este caso es más complicado porque tenemos muchas palabras y no hay un patrón exacto, no hay algo, no están todas separadas por espacio nomás. ¿Cómo sé cuál es cuál? Pues bueno, en ese caso tendríamos que usar una lista. Y listas no vamos a usar por ahora. Así que la pregunta 4 nos la saltamos y vamos directamente al resto de preguntas. Entonces nos pide ahora un orden aleatorio. Y eso es súper sencillo. Eso es mucho más sencillo porque podemos generar con random un... Vamos a tener que tener una lista. O con random podemos generar índices aleatorios. Digamos que tenemos 10 atracciones. Entonces lo que podemos generar son índice uno, que es el random, eh, random, y coge un número cualquiera desde el 1 al 10. Ya tenemos 10 atracciones. Entonces así podemos hacer random. Ahí podemos generar índices aleatorios que representan a cada una de estas atracciones. ¿Ya? Ya lo último que nos pide este problema es el porcentaje aleatorio que existe. Ese es mucho más sencillo, porque si nos pide eh, el porcentaje entre 1 y 100%, lo que podemos hacer es generar vamos a decir, un flotante. Es decir, vamos a generar un decimal entre 0.0 y 1.0, que es básicamente lo mismo que decir entre 0% y 100%, porque 100% es lo mismo que 1, y 0% es 0. Eso de matemáticas, pues, ¿no? Entonces vamos a resolver esa para responder a las 6. Entonces, ¿cómo vamos a generar? Pues con porcentaje, ¿no? Con el random. Ah, mira, aquí se nos una idea interesante. Tenemos dos formas de hacerlo. Porcentaje o sea, lo podemos hacer con un número entero entre 1 y 100 y luego agregarle el porcentaje. Pero también lo podemos hacer de esta forma, con el decimal. Entonces vamos a hacerlo primero con el decimal y luego con el entero. Vamos a hacer porcentaje decimal. Sería entonces un random.random. Que recuerden que esta función lo que hace es generar un número entre 1 y 0, que es bueno, 0 y 1, que es básicamente lo que estamos intentando hacer. Entre 0 y 1. Esto de aquí era un número entre 0.0 y 1.1. Pero no incluye el 1.0. No lo incluye. No incluye el 100%. Entonces, ahí podríamos generar nuestro porcentaje. Después, si queremos agregarle el valor de porcentaje, podríamos hacerlo así. Decimal, porcentaje decimal, eh, vamos a hacer decimal nuevo, puede ser este valor que encontramos antes y lo multiplico por 100. Y así voy a obtener el, el 100%. Se va a tener el valor ya en número entero, número grande. Pero la otra forma de hacerlo con números enteros sería de esta forma. El porcentaje entero
Ya en vez de usar un random que dé valores de 0 y 1, podemos utilizar un random que va a generar valores entre 1 y 100. Genera un número entre 1 y 100. Y aquí hay una diferencia muy importante, que el anterior lo que hacía era generar entre 0 y 1 decimal, entre 0 y 1 decimal, y aquí es entre 1 y 100 entero. Pero ¿qué pasa? Que aquí el 100, el 1 decimal no se incluye. Es excluyente, o sea, me va a dar 9.9, o sea, 0.9, pero nunca me va a dar 1. Siempre me va a dar un número por debajo de 1. En cambio, aquí sí me va a dar el 100. Y es una posibilidad que me dé el 100. Entonces tenemos esos dos caminos. Vamos a tener aquí el- la primera opción, los decimales. Y acá voy a tener la segunda opción con entero. ¿Y cuál es mejor? Pues yo creo que esta es mejor. Porque si estamos con decimales y queremos, no sé, si yo tengo, por ejemplo, si yo sé que hay 500 visitantes y lo multiplico por el decimal, me va a dar directamente la cantidad de ocupación. En cambio, en la segunda opción, si tengo 500 visitantes y lo multiplico por el entero, tengo que además dividirlo para 100. Ya tengo que hacer un pasito extra. Cualquiera de las dos cosas es válida. Y esto es chévere, porque en los exámenes, en las lecciones, en la tarea, en lo que sea, siempre van a tener esta segunda opción de hacer algo distinto. Van a tener opciones de hacer más cosas. Así que, pues no se pueden no se deben de preocupar por eso, porque siempre va a haber alguna otra forma de resolver, así que siempre se les va a ocurrir algo diferente. Así que no se preocupen. Bueno, entonces lo que hemos usado hasta ahora es el random para generar un número aleatorio entero. Que en este caso, pues, es un solo número, no genera un rango, genera un número solito. También hemos usado el uniform, que genera un decimal, un flotante, entre dos valores cualquiera. La diferencia entre el uniform y el random es que el random es de 0 a 1. En cambio, el uniform es de cualquier valor hasta cualquier otro valor. Esa es la diferencia más importante. Eh, Más allá de eso es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, el random otra vez, y el random y bueno, y el random. Como pueden ver, son las más importantes que pueden utilizar. De ahí, el resto de funciones que son también muy buenas para random, vienen con listas. Así que es importante aprender a utilizar las listas, que no sé si ya han visto o vean la siguiente semana o esta semana, pero va a ser muy bien. Pero bueno, entonces tenemos estos problemas aquí. Y ya nos quedaría entonces, pues, revisar las cosas que no hemos hecho arriba, que sería entrar ahora con el coso de las listas. Y con el coso de las listas, pues ya, listo. Podríamos haber terminado la sesión. Entonces, bueno, vamos a ver qué problemas nos presentan las listas en este caso. Ah, bueno, eso aquí no está lo que- Ok, bueno, pues, vamos a resolver este problema, bueno, a explicar este problema ya que ahora sí ya funciona la página. Bueno, en el ejercicio 2 lo que teníamos era esto. Una frase y se nos podía hacer 5 cosas con esta frase. Bueno, primero se nos pidió imprimir la cantidad de total de caracteres, imprimir la palabra usando slicing y encontrar la última palabra. Pues, todo esto se nos pidió realizar. Bueno, entonces, lo que nos pedía al final era esto. Era que el usuario ingrese un número y mostrar el carácter que esté en el índice de ese número. Entonces, aquí al final lo que teníamos que hacer es, lo que teníamos que hacer era esto, que el usuario ingrese un número y luego hacer esa indexación. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora
analizando algo diferente. Pero bueno, queremos que el usuario ingrese un número, ¿no? Si tu texto, el número, si el usuario lo ingresa como un input. Entonces, string ingrese un número cualquiera. Listo. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Queremos que ese número indexe a la frase que teníamos acá arriba, ¿no? Porque aquí tenemos una frase que se llama frase. Queremos que ese número indexe la frase en una posición. Entonces, aquí primero hay que hacer un paso anterior, ¿no? Que este número de aquí está en texto, está en string, porque el input genera un string. Entonces, este string primero hay que llevarlo a integer. Entonces, el text num hay que llevarlo a un entero. Entonces, el número entero va a ser igual a integer, la función integer de text num. Recuerden que la función que nos permite pasar de un texto a un entero es la función integer. Permite transformar un texto a un entero. Si el texto es un número. Si no, no funciona. Pues listo. Ahora sí, ya tenemos el número entero. Entonces vamos a ver el, eh, el carácter en el índice, ¿no? Si ya tenemos el entero, ahora lo que hay que hacer es indexar ese entero en esta frase. Entonces va a ser la frase indexada en ese número entero que acabamos de pedir. Y esta, ahora imprimimos eso, ¿no? Este el carácter en el índice ingresado. Bueno, el índice que en este caso sería el número 0, es aquí ponemos el carácter. Y ya, ahora aquí antes de correr este programa vamos a hacer un hincapié en algo interesante. Obviamente aquí la frase va a quedar algo más o menos así, ¿no? El carácter en el índice, pongamos por ejemplo 10, es ¿y quién va a ser el número que queda? A. ¿Sabes? Como el A. Pero yo creo que tiene más sentido que este A se vea entre comillas, ¿no? Que sea el carácter en el índice 10 es entre comillas A, porque es cómo se escribe correctamente. El problema es que si yo pongo aquí comillas, si pongo comillas en estos lados, pues obviamente estaría mezclando las comillas del inicio también. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agregar esta de aquí, esto, este palito de aquí, este palito invertido. Eso ya se ha visto en la clase, ¿no? O sea, el slash invertido se usa para agregar eh, caracteres que, a caracteres que forman parte del código. ¿Qué significa esto? A ver, yo no puedo escribir corchetes, porque si escribo un corchete, Python va a pensar que estoy tratando de meter una variable. Yo no puedo escribir comillas, porque si escribo una comilla, Python va a pensar que estoy cerrando el string. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar el slash invertido. Es este de aquí. Este slash invertido. Bueno, obviamente como ustedes lo hacen a mano, solo lo dibujan. Pero ahí tienen que ver en su computadora cómo hacerlo. Agregan el slash invertido y con eso ya pueden escribir todo lo que quieran. Entonces, listo. Vamos a correr este programa. Bueno, esto no importa. Entonces, un número cualquiera, el 10. Y ahora sí me salen las comillas. Sin problema. Y le quitamos los slash invertidos por el programa. No vale.
se cae el programa. Entonces, tengo que ponerle ese slash invertido. Y es antes, no se quita. Bueno, ahora vamos a ver algo más. Aquí puse que el índice es 10. Pero ¿qué pasa con esto? Que esto es una frase cualquiera. Yo puedo haber escrito aquí, es divertido. Bueno, vamos a poner algo, no sé, programar. Sobre la frase programar. La hacemos mucho más corta. Ahí está. Si ahora hice la frase más corta y ahora pongo el 10 de nuevo, el programa dejó de funcionar. Se murió. ¿Y por qué? Bueno, porque programar no tiene 10 letras, tiene menos. Bueno, el índice no llega a 10. Y como el índice no llega a 10, estamos saliéndonos del rango. Por tanto, el valor máximo es el valor de índices que tenga la frase. Pero, ¿cómo sé yo cuántos índices tiene esta frase? Pues fácil. Tenemos que contar su longitud. Entonces, bueno, hagámoslo así. A ver, para que el programa no falle, hay que hallar la longitud de la frase. Y listo, si hallamos la longitud, sabemos la cantidad de índices que tiene. Entonces, ¿cuál será la cantidad de índices que tiene la frase? Pues tenemos una función para eso, que es la función length. Entonces, lo- la longitud de la frase va a ser igual a la función length y en el argumento que ponemos la frase. ¿Y eso qué nos va a devolver? Longitud sin contar, o sea, con la longitud, contando todos los caracteres de la frase, incluido espacios. Bueno, todo, se incluye todo. Se incluyen las letras, los espacios, todo se incluye, todo se incluye. Ya. Entonces ya tenemos la longitud. Pero a ver, vamos a contar. El programar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. O sea que la longitud es 9. Pero ¿qué pasa si yo en mi código pongo 9? Pues que se cae el programa, pues no, el programa deja de funcionar. Pero qué raro, pues si yo sé que la longitud es 9, ¿por qué no funciona? Bueno, porque el índice empieza en 0, pero índice empieza en 0 y por tanto termina en 8. Entonces la longitud es 9, pero el índice es 8. O sea que, o sea que tenemos que hallar cuál es el último índice. El último índice va a ser igual. Sí, a ver, si con 9 me falla y con 8 funciona, significa que tiene uno extra. Entonces, va a ser la longitud de la frase menos ese uno extra. Y ahora sí vamos a probar el código. A ver, vamos a probar el código de vuelta. Con 9 no funcionaba. Vamos a probar ahora. Ay, no funcionó. Está mal escrito. Reiteren índice. ¿Por qué está mal? Ah, ok, está mal indexado. Ok. Tenemos que hacer el último índice. Tengo que ir a emitir la información. Ok, aquí está el problema. Que recién tengo el último índice y claro, yo le estoy agregando el 9. Pero es que no avisé que el máximo es 8. No puede ser 9. Entonces, ahora sí, como ya sé que mi último índice es 9, en este caso, en este ejemplo, el último índice es 9, tengo que ir en nuestro print y decir, eh, ingrese un número cualquiera que sea menor que el último índice. Y en este caso, ¿cuál es el último índice? El último índice es que tengo aquí, ¿no? Último índice. Listo, ahora sí, corremos el programa.
Ingrese un número cualquiera que sea menor al último índice. ¿Cuál es el último índice? 8. Bueno, sería menor o igual. Menor o igual. Ingrese un número cualquiera que sea menor o igual a 8. Ahora sí. Puedo poner 9, pero la instrucción es que sea menor o igual a 8. Así que, menos 8, ya está, funciona. Ahora, pongamos otra frase más larga. Voy a dar en Python. Es divertido. Cerramos el programa. Ah, ahora es 31, ya no es 8, ahora es 31 porque ahora es más grande la frase. No, pues no sé, pongámosle 31. Listo, me da la última letra que es O. O no, pongámosle 32. No funciona el programa porque solo funciona hasta 31, que es lo que está aquí escrito. No, el último índice, 31. Y ya, con eso ya se termina este ejercicio por completo, que eso es lo que le faltaba. Listo. Pero creo que con eso ya se habrán abarcado todos los temas que se han visto bueno, en esta semana. Lo último que quedaría por ver sería listas, que también está incluido aquí, pero no sé, veamos un ejercicio de listas para introducirlo y que así estén como que conscientes de lo que se va a venir para el momento de utilizar las listas, ¿no? Vamos a hacerlo con... A ver, vamos a revisar las listas. Ok, está. El ejercicio número 2. Uno, sí, ya esperamos. El otro. Aquí está, el 1. Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer en esta? Bueno, aquí tenemos dos formas de hacerlo. Aquí lo veo. Ok, ya. ¿Qué nos pide el ejercicio 1? Para resolverlo ahora con todo lo que hemos hecho y darle una introducción a las listas. Bueno, primero el ejercicio 1 nos pide solicitar una edición de correo electrónico. Ya, solo esto es como un input. Tenemos un input y pedimos el correo electrónico. Y listo. Y después nos pide extraer todo lo que está antes del arroba y todo lo que está después del arroba, que es el dominio. Entonces tenemos infinitas formas de hacerlo. Vamos a hacerlo primero con una forma de strings y después vamos a hacerlo con una forma de listas. Entonces, ¿cómo extraemos lo que está antes del arroba? Pues lo primero que podríamos hacer es agarrar nuestra dirección de correo, índice del arroba, claro. Podemos agarrar lo que está en nuestra dirección de correo, encontrar dónde está ese arroba y así determinar el índice del arroba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la dirección del correo, vamos a encontrar, vamos a find, con la función find, a encontrar dónde está el arroba. ¿Y eso qué nos vuelve? ¿Qué nos devuelve? El índice del arroba. Ahora, ya sabemos dónde está el arroba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que extraer todo lo que está antes del arroba. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, que el correo es el mío, yo puse. Ya. Entonces, tenemos que extraer todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Con un slicing. El usuario va a ser igual a el correo enterito, todo el correo, que sería sección de correo, pero solo vamos a tomar en cuenta eh, hasta dónde, hasta aquí, ¿no? Hasta el arroba. Vamos a coger todo esto y nos detenemos en el arroba. O sea, vamos a coger desde la posición 0 hasta la posición del arroba. Y la posición del arroba es esta, el índice del arroba. Índice del arroba. A esta posición 0 como tal, la podemos eliminar y solo dejar el espacio en blanco y lo recorremos para ver qué tal. Es porque se queda tan bien. Ahora aquí, ¿no?
Ahora sí. Inicio 1, ejercicio, bueno, ahorita. A ver, pues, borramos el código, me pide mi correo, vamos a poner eduardo@spol. Ah, no, no te imprimí. Que imprimamos el usuario. Así, eduardo@spol. Ahora sí, me imprime el usuario, me imprime todo lo que está desde el inicio hasta arroba. O sea, desde el inicio hasta arroba, Eduardo. ¿Listo? Una vez más, este cero de aquí lo podemos eliminar. Ya está, es lo mismo, funciona exactamente igual. Eduardo@spol. Lo mismo. Bueno, entonces ya tenemos el usuario. ¿Qué más nos pide? Que nos pide lo que está después del arroba. Todo lo que está después del arroba. Entonces el dominio será igual a la dirección de correo. ¿Desde dónde? Desde el arroba, inicio arroba, hasta el final. Pero a ver, desde el inicio arroba, ¿qué me va a agarrar? Me va a agarrar arroba spol. Yo no quiero eso. Yo quiero lo que está después. Desde spol. Y hasta el final. Y así lo podemos imprimir. Eduardo, arroba spol. ¿Ya está? Spol. Esto es muy importante. Hay que detenerse a pensar. Así que vamos a hacerlo de, vamos a hacerlo de nuevo, pero con más detalle. A ver. ¿Qué nos pide el dominio? ¿El dominio qué es? Es todo lo que está después del arroba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar nuestra dirección de correo y indexar lo que está después del arroba. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil. Necesitamos definir una posición de inicio, una posición de fin y un paso. Porque esos son los argumentos del índice. Inicio, fin y paso. Entonces, al inicio, ¿qué ponemos? La posición que queremos del principio, ¿no? Si este es el correo y queremos después del arroba, nuestro principio es aquí, en la E, la por. Este es el principio. Entonces va a ser la posición de donde está el arroba más 1. Desde el arroba, la siguiente. Entonces la posición de arroba más 1. O sea, la siguiente de arroba. En este caso, ¿cuál sería? El índice de arroba más 1. Después, ¿hasta dónde? Hasta el final. O sea, hasta la L. ¿Y cómo sé cuál es el final? Pues no hace falta poner, lo puedes dejar en blanco. Si lo dejas en blanco, se va a asumir que es el final. Y el paso, pues debe ser 1, porque queremos que agarre cada una de las letras. Así que lo podemos escribir así, de esta forma y ya está. ¿Y listo? Así lo imprimimos de vuelta. Ya está. Me imprime lo que está después. ¿No? Y finalmente, el usuario debe estar en mayúsculas. Y esto es lo que hemos visto antes. Tenemos, son métodos. Son los puntos upper, los puntos strip, puntos replace. Entonces, en este caso lo que queremos es el usuario en mayúsculas. ¿Cómo lo hacemos? Pues al usuario de antes, hacemos el método para que se haga todo mayúscula con el punto upper. Recordad que upper, punto upper, sobre todo a mayúsculas. Y ya. Entonces, imprimimos nuestro usuario en mayúsculas. Ah, bueno, usuario, estudiante. Ah, miren, estudiante arroba school. Veamos este input, ¿no? Estoy metiendo un, estoy metiendo un valor de usuario con mayúsculas, con minúsculas, todo mezclado.
Pero lo que va a hacer el punto upper, lo que va a hacer upper es todo a mayúscula, no importa, todo va a ser mayúscula. Así que ingresamos ese valor y nos va a enviar todo de mayúsculas. Y ya, listo. Así hacemos esa primera parte con strings. Pero también lo podemos hacer con listas. Entonces ya para los últimos minutos, vamos a ver cómo funciona una lista en este caso. Bueno, la primera parte es idéntica, es lo mismo, pero la segunda parte cambia. Porque, porque nosotros sabemos que una lista, bueno, vamos a ver que una lista es básicamente lo mismo que un string, solo que cada carácter, en los strings, cada carácter tiene un índice. O sea, cada letra, cada espacio es índice uno, índice 2, índice 3. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos cero, tenemos cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cada letra es un índice, cada letra tiene su propio índice. En cambio, en una lista, cada palabra, cada valor tiene su propio índice. Esa es la diferencia. En las strings, cada carácter tiene un índice. En cambio, en una lista, cada valor tiene un índice. Y se escribe con una forma. Entonces, en un string tú te dirías algo así, ¿no? Palabra. Y cada letra tiene su propio índice. Entonces, es un string. Pero en una lista, lo que vas a tener es unos corchetes que tienen cada uno de los valores separados con un índice y separados con una coma. Y aquí cada letra tiene su índice, pero acá puedo hacer que cada palabra tenga su índice. En resumen, una lista lo que es un conjunto de datos. Esto es un grupo con un montón de datos. Tengo aquí dato 1, dato 2, dato 3, y cada dato tiene su índice. Este va a ser el índice 0, el índice 1, el índice 2. Vemos que aquí tengo una palabra 4 e índice 3. Ahora, no siempre pueden ser palabras, también puede ser un número. Puede ser un número 1, puedo tener un número 2, o por ejemplo, puedo tener una lista con ingresos anuales, $2,000. Acá puede ser que haya $3,000, $1,000, y así sucesivamente. No, el punto es que una lista es un conjunto de datos, que no necesariamente son iguales, porque aquí puedo tener aquí dólares, y de pronto una palabra. Eso es una lista, un conjunto de datos, un conjunto con un montón de datos separados con una coma. Entonces, ¿cómo funciona la lista? Pues idéntico al string, es exactamente igual en muchas cosas. En un string, cuando tú quieres, por ejemplo, tienes esto, y tú quieres encontrar una letra exacta, tú haces string 1 e indexas la letra. También una lista, para encontrar la primera parte de la lista, la puedes indexar exactamente igual. Con eso en mente, podemos hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Podemos hacer que en vez de que esto sea un string, poder separarlo en una lista de esta forma. Vamos a hacer que sea ahora una lista. Así. Donde el primer valor es el usuario, el segundo valor es el arroba y el tercer valor es el folio. Y ahora sí tenemos separado cada uno en una lista. Entonces, para extraer el usuario, lo único que habría que hacer es usuario, que igual, aunque la lista es acá, arroba, el usuario
hacer esta lista en la primera parte. Y ya está. Y así es como se debería de solucionar este problema, eh, haciendo la lista, que es mucho más rápido. Pero eso es para la próxima, esto es para esta semana o la próxima semana, según como haya trabajado el profe en todo el feriado. Pero bueno, eso sería básicamente todo de toda la resolución del ejercicio que estaba aquí, contando los errores que estaban en el control de lectura, en estos dos ejercicios repasando los errores, y con el resto de ejercicios repasando sobre todo los métodos del string, el slicing del string y el random, y los booleanos. Y ya, pero con eso la ayudantía está lista. Que, cualquier cosa escriban en el grupo, escriban por privado, escriban por Teams, escriban por correo, por la virtual, por donde sea, no importa. Se va a responder todo, así que eso sería todo. La grabación va a estar subida en el Teams, en el archivo de Teams. La voy a subir a OneDrive y también la voy a subir en YouTube para que bueno, es más fácil de verlo ahí. Y les mando por WhatsApp, obviamente, todos los links. Y listo. Eso sería todo. Que, eh, bye bye.